Hola, mi nombre es Moisés Colmenares, tengo 45 años y tengo deformación macular en ambos ojos. Hace 4 años empecé con este padecimiento y hoy me encuentro saliendo de la extracción de mi médula ósea. Yo tengo mucha fe en Dios y yo bendigo al doctor Mario Camacho, para que esto sea mi sanación. A través de un mes me preparé con mi dieta para poder tener un mejor beneficio en mis células. Espero, dentro del tiempo que marca el doctor, el, pues el posible la aplicación de mis células. Y pues agradeciendo al doctor Mario Camacho y a su esposa Karina Klingworth. Yo soy Grecia Colmenares, hija de Moisés Colmenares. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Mendoza. Yo soy yerno de Moisés Colmenares. Vamos a platicar lo que pasó con mi suegro. Bueno, mi padre siempre sufrió de la visión, siempre utilizó lentes de contacto, pero aproximadamente hace como un año mi papá comenzó a ver una mancha. Entonces eso le preocupó, empezaba a ver borroso, entonces fuimos con el oftalmólogo y pues él le diagnosticó que tenía deformación macular. Entonces empezamos a investigar si había cura para esa enfermedad, pero pues lamentablemente todos los oftalmólogos no nos daban esperanzas y nos decían que era una enfermedad que iba a ir avanzando y que se podría quedar ciego. ¿En dónde se encuentran ustedes ubicados? En Ecatepec de Morelos. ¿México? Sí, somos mexicanos. Orgullosamente mexicanos. Sí, claro. Y bueno, ¿cómo sufrió la familia este detalle con tu papá? Pues nosotros estábamos muy tristes porque mi papá comenzó a deprimirse demasiado, ya no quería salir, ya no quería seguir incluso hasta viviendo, o sea, fue algo muy muy feo para la familia. Yo incluso también estaba deprimida, cuando me iba al trabajo pues no me concentraba al 100. Mi mamá estaba abarcando todas las actividades aquí de la casa porque mi papá pues ya no quería incluso hasta ir a trabajar. Fue algo muy muy triste para toda la familia. ¿Tú cómo veías a tu familia política? Pues muy decaída, porque mi suegro ya no realizaba sus actividades e incluso pues el manejar en la noche ya le era muy complicado. Entonces yo tenía que, pues en lo que yo lo podía apoyar, yo estaba con él. Lo acompañaba luego a consultas, cuando salíamos yo era el que manejaba. Y sí les afectó mucho esta enfermedad. Qué barbaridad. ¿Tú crees que una enfermedad así pueda acabar no solamente con el caso, que para el científico escaso, no es paciente escaso? ¿Crees que pueda acabar con la familia también? Sí, yo creo que sí, porque pues nos involucra a todos como familia y pues sí termina con la familia. ¿Tú sientes que tu familia comenzaba incluso a desintegrarse o se unió más? ¿Qué pasó? Yo creo que nos unimos más, pero sí había incluso hasta problemas con mis padres porque pues mi papá como que estaba demasiado deprimido y mi mamá a veces se desesperaba, entonces como que siempre había como conflictos entre ellos maritales. Sí llegó a haber conflictos maritales. Lo cual es normal muchas veces por el estado psicológico del paciente o del caso, ¿no? Estaba muy deprimido, no quería, ya no comía. Algunas veces se le iba el apetito. ¿Veía televisión? No. ¿Veía la computadora? Menos. No. ¿Cuál era su actitud ante la vida, principalmente a nivel familiar? Pues él ya no quería vivir.
Hay veces que ya no tenía ganas por seguir viviendo, porque pensaba que él se iba a quedar ciego. ¿Y qué fue lo que hicieron al respecto para poderlo ayudar? Seguir buscando opciones hasta que una de mis tías le dio un teléfono del científico Mario Camacho. Entonces lo contactamos y programamos una cita lo antes posible. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, entonces fuimos con el científico a Querétaro y ahí le hicieron la primera aplicación a mi papá de las células madres en los ojos. Entonces en la primera aplicación mi padre comenzó a ver la mejoría porque se le quitó eso nublado que veía, empezó a desaparecer. Posteriormente, después de mes y medio, fue a la segunda aplicación y también comenzó a ver mejoría porque incluso ya ahorita ya puede manejar en la noche. ¿Y cómo ha cambiado su estado de ánimo? Demasiado, fue un cambio total. ¿Cómo te sientes ahora? Muy contenta y tranquila. ¿Y qué esperas ahora con tu papá? Yo espero que mi padre ahora esté bien, esté feliz, contento y que cambie algunos hábitos que tenía en su vida para que eso le ayude a tener una vida más saludable y confortable. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que a todas aquellas personas que tengan esa enfermedad de deformación macular tengan siempre una esperanza y que se acerquen con el científico Mario Camacho. Los va a ayudar mucho. Gracias. Gracias, Grecia. Hola, yo soy Brandon Colmenares y soy hijo del caso Moisés Colmenares. ¿Cómo estaba tu papá? Bueno, mi papá empezó con sus problemas de visión el día de su cumpleaños. Entonces, cuando empezó con esto, estaba muy triste. Primero pensaba que era uno de sus problemas que ya traía desde antes, porque sí tenía algunas enfermedades o síntomas, pero nunca se imaginó que era una deformación macular, porque de repente se empezó a hacer más grave y más grave hasta que empezó a tener esta vista nublosa. Y bueno, a nosotros nos afectó mucho porque como hijos no quieres ver sufrir a tu papá. Y lo vimos muy triste, lo vimos decaído, él no era el mismo, tiene un carácter muy fuerte y justamente en esos momentos estaba muy, pero muy débil y nos dolió mucho con nosotros como hijos. ¿Sí? Les dolía mucho. Uh-huh. Sí, mucho. ¿Cómo te sentías tú, Brandon? Bueno, tenía dos emociones, era tristeza y estaba estresado. Tristeza pues por ver la situación familiar en que mi mamá, bueno, también la sufría, mi hermana, mi papá sobre todo también, obviamente. Y estresado porque también pasa de esas formas en las que la familia empieza a vivir situaciones que nunca, o sea, que son experiencias nuevas y que te empiezas a unir más. Entonces, ¿cómo puedo explicarlo? Es de tal manera en la que es un ambiente diferente y te empiezas a estresar. Y no tan solo es la depresión de la persona que está pasando por esta enfermedad, sino también trae consigo a su familia. Y cuéntanos, aparte de ti, ¿quién más se deprimió en la casa? Aparte de la familia. Hay otro pequeño miembro que me contaste. Sí, nuestra perrita, Dana, es desde que empezó mi papá con esto, antes se hace cuenta que se odiaban, porque Dana pues le ladraba mucho, y mi papá no la quería, pero después de este problema se empezaron a juntar mucho. Dana siempre se la pasaba con él, le quería lamer los ojos, pero pues no podía, no lo dejábamos. También siempre le hacía piojito, como le dice, y así se dormía con ella. Nunca los separábamos. O sea, incluso Ajá. la perrita Dana, una pequeña chihuahua Ujú. hermosa que tienen,
ella también lo padecía. Sí, también era perceptible el problema que La teníamos. veías deprimida. Sí, estaba muy diferente. Sí, pero ya, bueno, ya después contactamos, nos pusimos a investigar en internet y vimos un caso en el que era un señor que también tenía problemas de visión y fue con el científico Mario Camacho. Y él, pues, le regresó su visión, o sea, hizo que mejorara. Entonces empezamos a investigar y contactamos con ellos a través de Facebook. Y fue cuando ya quedamos en que en Querétaro sería su primera aplicación de células madre. ¿Y qué impacto te causó ver la extracción de médula ósea que ahora es tan popular en Facebook? Primero sientes muy raro y así como, bueno, yo no soy muy tolerante a las cosas con sangre y así. Y sí, me impactó mucho ver cómo estaba la aguja en el pecho de mi papá. ¿Qué emoción te causó ver la aguja en el pecho de tu papá? Asombro, pero a la vez es un alivio porque sientes que a partir de eso se va a mejorar tu papá. Ok, gracias. ¿Cómo estaba tu papá? Bueno, mi papá empezó con sus problemas de visión el día de su cumpleaños. Entonces, cuando empezó con esto, estaba muy triste. Primero pensaba que era uno de sus problemas que ya traía desde antes, porque sí tenía algunas enfermedades o síntomas, pero nunca se imaginó que era una deformación macular, porque de repente se empezó a hacer más grave y más grave hasta que empezó a tener esta vista nublosa. Y bueno, a nosotros nos afectó mucho porque como hijos no quieres ver sufrir a tu papá. Y lo vimos muy triste, lo vimos decaído, él no era el mismo, tiene un carácter muy fuerte y justamente en esos momentos estaba muy, pero muy débil y nos dolió mucho con nosotros como hijos. ¿Sí? Les dolía mucho. Ujú. Sí, mucho. ¿Cómo te sentías tú, Brandon? Bueno, tenía dos emociones, era tristeza y estaba estresado. Tristeza pues por ver la situación familiar en que mi mamá, bueno, también la sufría, mi hermana, mi papá sobre todo también, obviamente. Y estresado porque también pasa de esas formas en las que la familia empieza a vivir situaciones que nunca, o sea, que son experiencias nuevas y que te empiezas a unir más. Entonces, ¿cómo puedo explicarlo? Es de tal manera en la que es un ambiente diferente y te empiezas a estresar. Y no tan solo es la depresión de la persona que está pasando por esta enfermedad, sino también trae consigo a su familia. Y cuéntanos, aparte de ti, ¿quién más se deprimió en la casa? Aparte de la familia. Hay otro pequeño miembro que me contaste. Sí, nuestra perrita Dana es desde que empezó mi papá con esto, antes haz de cuenta que se odiaban, porque Dana pues le ladraba mucho, mi papá no la quería, pero después de este problema se empezaron a juntar mucho. Dana siempre se la pasaba con él, le quería lamer los ojos, pero pues no podía, no lo dejábamos. También siempre le hacía piojito, como le dice, y así se dormía con ella. Nunca los separábamos. O sea, incluso Ajá. la perrita Dana, una pequeña chihuahua hermosa que tienen, ella también lo padecía. Sí, también era perceptible el problema que La teníamos. veías deprimida. Sí, estaba muy diferente. Sí, pero ya, bueno, ya después contactamos, nos pusimos a investigar en internet y vimos un caso en el que era un señor que también tenía problemas de visión y fue con el científico Mario Camacho. Y él, pues, le regresó su visión, o sea, hizo que mejorara. Entonces empezamos a investigar y contactamos con ellos a través de Facebook. Y fue cuando ya quedamos en que en Querétaro sería su primera aplicación de células madre. ¿Y qué impacto te causó ver la extracción de médula ósea que ahora es tan popular en Facebook? Primero sientes muy raro y así como, bueno, yo no soy muy tolerante a las cosas con sangre y así.
Y sí, me impactó mucho ver cómo estaba la aguja en el pecho de mi papá. ¿Qué emoción te causó ver la aguja en el pecho de tu papá? Asombro, pero a la vez es un alivio porque sientes que a partir de eso se va a mejorar tu papá. Ok, gracias. Hola, buenas noches. Yo soy Jetsabet Pichardo, soy odontóloga y soy la esposa de Moisés Colmenares. ¿Qué tal, Jetsabet? Muchas gracias por esta entrevista. No, de nada. Quiero preguntarte, ¿cómo fue tu vida con el caso Moisés Colmenares antes de los protocolos de aplicación? Ok. Bueno, fue muy difícil. Es muy difícil porque él entró en una crisis, en una depresión. Y pues yo siendo ahora sí, en ese momento la cabeza de ese hogar, pues tenía que apoyarlo a él, apoyar a los hijos, hablar con los hijos. Y entonces sí era algo muy estresante para mí. ¿Cómo te sentías tú aparte de estresada? Muy preocupada, triste, pues con un poco de desesperación, angustia, tal vez, por lo que pudiera pasar si él perdía la vista, lo que implicaba eso, ¿no? Al hacerme responsable de una familia y el apoyo que tendría, o sea, ya tenerlo a él ya sin su vista en casa, para mí pues era muy difícil, hubiera sido muy difícil. ¿Te imaginabas al caso Moisés Colmenares invidente? Al principio tal vez sí, pero yo creo que conforme fue pasando y fuimos viendo opciones, pues yo creo que realmente confié mucho, tuve mucha fe y no, realmente nunca creí que él fuera a perder la vista. Nada más. ¿Y tú personalmente como mujer, cómo te sentías? Pues tenía una carga muy fuerte, me sentía muy estresada, yo creo que esa es la palabra, estresada y angustiada, y me sentía impotente al no poder solucionar como en ese momento su problema, ¿no? Darle el apoyo, me sentía como de manos atadas, ¿no? ¿Agotaron las últimas instancias de médicos? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco. Bueno, empezamos, pues sí, realmente fuimos con muchos oftalmólogos, fuimos a clínicas que se dedican a problemas con la ceguera, especialistas de deformación macular. Entonces, pues hicimos ahora sí, todo lo que estaba a nuestro alcance para solucionarlo, ¿no? Digo, desgraciadamente, pues a donde asistimos con las personas que fuimos, realmente no tuvimos una solución, o sea, realmente no era positivo el diagnóstico, ¿no? Para él. ¿Y qué era lo que te decían los oftalmólogos? Pues que nada más tenemos que, primero, esperar, ¿no? Porque era como un derrame interno, por decirlo así. El tratamiento era una aplicación de inyecciones, pero que realmente no nos garantizaba ni la vista, y era controlable hasta, o sea, mínimo, pero que al final pues él iba a perder la vista, ¿no? O sea, el diagnóstico final de la deformación macular nos dicen que es perder la vista, entonces no era nada alentador. ¿Cuántos años tienes de casada con el caso Moisés Colmenares? 25 años. ¿Cuántos hijos tienes? Dos, tengo una niña, bueno, una señorita de 24 años y un jovencito de 15. ¿Tú cómo veías a tus hijos con el caso, con Moisés? Pues preocupados y muy tristes al ver a su papá también triste y deprimido, ¿no? Entonces les contagiaba esa tristeza y ellos pues preocupados, ¿no? Por no saber qué iba a pasar realmente. Que es una enfermedad donde no sabemos qué es lo que nos depare, ¿no? La vida. ¿Alguien más que se haya visto afectado en tu hogar, aparte de tus hijos? Pues yo creo que
en casa, pues todo, ¿no? O sea, hijos, mi marido, yo, a lo mejor hasta las mascotas, lo mismo lo perciben, y yo tengo una chihuahua que cuando él estuvo muy, muy deprimido, ella no se separaba de él. Y todo el tiempo quería estar ahí pegada, y llegábamos del oftalmólogo y estaba acostado y ella quería estar. Yo creo que ella sentía esa angustia, ese dolor de mi marido, y estaba ahí. Y yo creo que fue la que igual junto con nosotros, pues también vivió esa parte, ¿no? Sí, nada más. O también la familia externa, ¿no? Como a lo mejor los hermanos, los cuñados, los padres, pero pues más pues nosotros que estamos cerca de él, ¿no? Sí, el núcleo familiar. Claro, sí. ¿Y cómo fue que ustedes decidieron seguir luchando? ¿Qué fue lo que los hizo ir más allá? Pues mira, buscamos muchas opciones, pero afortunadamente mi cuñada pues se dio a la tarea como de investigar, de ver qué otras opciones tenían, y nos mencionó al científico Mario Camacho. Entonces nosotros pues tratamos ahora sí que de ver a dónde estaba, nos metimos a las redes sociales, al Facebook, o sea, tratar de encontrarlo, y pues estuvimos viendo testimoniales, cuál era su trabajo, a qué se dedicaba. Entonces, como nos dimos cuenta que realmente era como que la persona que lo podía ayudar con unas cosas muy positivas, a diferencia de un oftalmólogo que realmente no nos daba ningún aliciente, al encontrar al doctor, al científico, pues realmente como que creció nuestra esperanza, porque ya no teníamos esperanza, ¿no? Entonces ahí ya es cuando nos ponemos en contacto con Cari y ahora sigue contigo y el doctor, y es cuando pues empezamos a intentar pues recuperar la vista de mi marido, ¿no? Ahí yo creo que fue algo muy, muy positivo para nosotros, definitivo, ¿no? Sí. Corte. Caso Moisés Colmenares, diciembre 2016. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Moisés Colmenares Gutiérrez. Cuéntenos cómo se sintió a partir de las aplicaciones. ¿Cómo fue la experiencia también de la extracción de médula ósea y cómo fue cada aplicación? ¿Cómo ha sido más bien? A partir de la extracción de la médula ósea, bueno, estaba yo un poco nervioso, pero finalmente sabía yo que iba a tener un cambio. En mi primera aplicación fue posterior. Cuando me hicieron mi aplicación, a los 15 días empecé a notar un cambio, ya que yo tenía una nublazón en mi vista y eso se fue quitando. A partir de la segunda aplicación tuve un cambio en mi vista, aclarando, ya que yo veía una mancha y esa mancha pues ha ido desapareciendo. Llevo 2 aplicaciones y aún me faltan 2 más y espero pues tener una mejoría. Y bueno, cuénteme cómo se sentía antes de comenzar con los protocolos. Pues yo era una persona totalmente deprimida, no tenía ganas prácticamente hasta de vivir, y a partir de las aplicaciones, del protocolo, todo cambió. Fue un giro total en mi vida. Y ahora, ¿cómo te sientes? Pues me siento feliz, pues estoy agradecido
con Dios por haberme puesto en el camino con el doctor Mario Camacho, porque no tenía ninguna alternativa según las consultas que hice con los oftalmólogos. ¿Algo que quieras agregar? Primeramente, pues como lo dije, agradecerle a Dios y agradecerles al doctor Camacho, a la señora Karina Klingworth también por todas las atenciones, y pues decirles a las gentes que tienen un problema similar al mío que se canalicen con el doctor Camacho, y estoy seguro que les va a mejorar su vista y va a cambiar sus vidas. Eso es todo. Gracias. Gracias a ti. 3. Bueno, aquí estoy con mi esposa y también con nuestra mascota que también es parte de nuestra familia. Y ella también, el cachorrito fue parte también del proceso que yo viví. Cuando yo estaba deprimido, ella se acercaba a mí y parecía que entender todo lo que yo estaba sintiendo. Y pues también le agradezco aparte, bueno, primero a mi esposa por apoyarme, a mis hijos y también a Dana. Dana es parte ya de nuestra familia y ahora pues está feliz como nosotros. Bueno, aquí está Danita, mira, Dana. Es la más chiquita de la casa, la que apoyó a Amor, la que sentía cuando él estaba triste, que se acercaba y tenía apego. Bueno, esto pues continuará. Gracias. También veo muchas Aquí nicolerías. tenemos al caso Moisés Estos son los sobre Colmenares. ruedas, los tianguis. El caso Moisés Sí, me Colmenares. encantaba ir a manejando. desayunar a uno. Sí, hace años pues, cuando vivía en Naucalpan. Ajá. Y su Ahí había uno esposa y había muy buena comida. Yetzabel, Ah, la doctora Yetzabel.